Entonces vamos a ver lo que son, lo que es la estimación por intervalos de confianza en una lógica bastante sencilla, ¿no? Vamos a recordar algunas cosas. En el capítulo anterior habíamos visto ya las distribuciones para algunas medidas o para algunas estimaciones en particular. Si recuerdan, hemos visto la estimación de la media, de la proporción, de la diferencia de media, de la diferencia de proporciones. Y la idea ahora es ver lo que es una estimación por intervalo de confianza, ¿no? Al inicio de este capítulo habíamos dicho que hay varios tipos de estimaciones. Una es una estimación puntual, ¿no? No se olviden que nuestro objetivo finalmente es acercarnos al parámetro tita de interés y bueno, hay al menos de las formas que tenemos para acercarnos a este parámetro de interés, había sido una estimación puntual, ¿no? Una de las formas era hacerlo mediante una estimación puntual, ¿no? El mismo tita, pero nosotros le poníamos un sombrero, ¿no? Al mismo tita nosotros le poníamos un sombrero. Este es un estimador puntual, ¿no? Este es un estimador puntual. Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para este estimador puntual, por ejemplo, habíamos dicho que si queremos estimar el mu de x, que es la media poblacional, una alternativa para este, por ejemplo, hubiera sido la media muestral, ¿no? Hacer el x barra, ¿no? El x barra. Lo mismo con la proporción, ¿no? Si queremos estimar la proporción poblacional, una alternativa sería hacerlo con la estimación de la proporción. Igual habíamos dicho que, por ejemplo, para estimar a lo que es la varianza, lo que es la varianza poblacional, ¿no? Al sigma de x, ¿no? Al sigma de x. Una alternativa para este era utilizar la covarianza, ¿no? La cuasivarianza muestral, o bueno, la varianza muestral básicamente, ¿no? Esta era la varianza muestral si nosotros queríamos aproximar a la varianza poblacional, ¿no? Igual ahí teníamos algunas características, esto pensando en estadísticas específicas, ¿no? Como la media, la proporción, una varianza, habíamos tenido estas medidas. Y el otro camino que lo hemos visto en la anterior clase es, bueno, si nosotros tenemos parámetros de distribuciones específicas, ¿no? Como qué tal si nosotros tenemos una normal con una media en mu y una varianza sigma, o tenemos una distribución exponencial con un parámetro lambda, ¿no? O otras distribuciones. Habíamos visto que el método de máxima verosimilitud, ¿no? El método de máxima verosimilitud y el método de momentos, ¿no? Y el método de momentos eran caminos para estimar estos parámetros, siendo esas estimaciones también estimaciones puntuales, ¿no? Finalmente tenemos como un solo candidato para el estimador, ¿no? En el caso de la media poblacional, su candidato es la media muestral. Para el caso de la proporción, es la proporción muestral. Para el caso de la varianza poblacional, el candidato es la varianza muestral, ¿no? Según el método, igual teníamos un candidato, ¿no? Un candidato puntual como un estimador. Lo que vamos a hacer ahora es postular ya no necesariamente un solo punto como una estimación del parámetro tita, ¿no? Lo que nosotros ahora vamos a hacer, ¿no? Es tratar de acercarnos a este valor de la población, a este parámetro tita, mediante un intervalo, ¿no? Mediante un intervalo que va a tener en realidad un límite, ¿no? Una estimación de un límite inferior, ¿no? De un límite inferior y una estimación de un límite superior, ¿no? Un límite superior. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿no? Un límite inferior, un límite superior. A este tipo de estimación lo vamos a denominar una estimación por intervalo de confianza. Este es un intervalo, finalmente, ¿no? Vamos a asociar esta idea de confiabilidad en un momento más,
pero la idea es que ya no me acerco al tita mediante un solo punto, sino que ahora me acerco mediante un intervalo de confianza, ¿no? Mediante un intervalo donde yo digo, bueno, por ahí el verdadero valor del parámetro se encuentra entre estos dos valores, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Como un punto un poco aparte de esto, si bien es cierto, estos estimadores puntuales pueden ser varios, hemos dicho que lo ideal es que estos tengan ciertas características, ¿no? Es ideal que estos estimadores sean insesgados, sean eficientes, en el mejor de los casos alcancen la cota de Cramer-Rao, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? En el fondo, estos estimadores puntuales, ¿no? Estos estimadores puntuales también son variables aleatorias, ¿no? Es una variable aleatoria y la distribución de este estimador viene dada por la distribución muestral que acompaña, ¿no? al esquema de muestreo con el cual se selecciona la muestra, ¿no? Entonces, como es una variable aleatoria, ¿no? Como este tita es una variable aleatoria, este tita también tiene su esperanza, ¿no? Eso lo habíamos visto en algún momento, ¿no? Tiene su esperanza este tita. Y en el mejor de los casos, si esta esperanza es igual al parámetro, decíamos que era decíamos que este estimador es un estimador insesgado, ¿no? Si en el mejor de los casos su esperanza es igual al parámetro, decíamos que es un estimador insesgado, ¿no? Y en esta misma idea vamos a pensar o a recordar que dado que es una variable aleatoria, yo también le puedo sacar su varianza, ¿no? Su varianza a este estimador. Yo también a este le puedo sacar su varianza a este estimador. No hay una recomendación de qué forma debería tener esta varianza, pero lo ideal es que sea lo más pequeña posible porque finalmente nos está tratando de dar el valor del... Bueno, nos está dando un poco el nivel de variabilidad o concentración que existe alrededor de la esperanza, ¿no? Entonces es importante que mientras más pequeña sea la varianza, cualquier muestra que utilicemos va a ser mejor, ¿no? En estadística, normalmente no se utiliza tanto la varianza, sino que se la utiliza más la raíz cuadrada de esta varianza, ¿no? La raíz cuadrada de esta varianza. Porque esta es equivalente como a una desviación estándar, ¿no? Es un poco la equivalencia, ¿no? Sacarle la raíz cuadrada a la varianza, esta es la que se utiliza más. Y en particular, cuando nosotros hablamos de estimadores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estimadores, esta raíz cuadrada de la varianza de un estimador, ¿no? Esta raíz cuadrada de la varianza de un estimador, recibe un nombre particular, ¿no? Dado que es un estimador, ¿no? Y nos queremos acercar con un estimador al parámetro, este en el fondo es una medida de ESOR. Y esta se la conoce como el ESOR estándar, ¿no? Este es el ESOR estándar. Este elemento de acá se llama el ESOR estándar, ¿no? El ESOR estándar. Pensando que es una medida justamente que nos dice cuán bueno es nuestro estimador respecto del cuánto se acerca al parámetro, ¿no? De alguna manera. Entonces, este es un ESOR estándar. Lo pongo acá porque vamos a ver que va a aparecer con más frecuencia este ESOR estándar, ¿no? El concepto de este ESOR. Ya. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Es tratar de construir este intervalo de confianza, ¿no? Este intervalo de confianza con un límite inferior y un límite superior. Nuevamente, como el estimador es una variable aleatoria, ¿no? Es una variable aleatoria, lo que yo quiero es definir el límite inferior y un límite superior de este estimador, ¿no? Entonces, ¿no? Yo debería escribir para construir intervalos de confianza, ¿no? Para construir un intervalo de confianza del parámetro desconocido tita, de alguna manera debemos calcular una probabilidad en el fondo, ¿no? Tengo que
conocer estos límites, ¿no? De tal manera, ¿no? La idea es plantear un esquema, una probabilidad de esta forma. ¿No? Quiero calcular la probabilidad de que el parámetro, ¿no? El parámetro se encuentre dentro de un límite inferior y un límite superior. ¿No? Yo quiero calcular la probabilidad de que este parámetro se encuentre entre un límite inferior y un límite superior. Y dado que estoy trabajando con distribuciones muestrales, es una variable aleatoria, ¿no? Estos límites en el fondo igual pueden, en el fondo estos límites igual van a ser variables aleatorias, ¿no? Tanto el límite inferior como el límite superior. También van a ser variables aleatorias. Entonces lo que yo quisiera es que estas variables aleatorias, en términos de esta probabilidad, esté acotada de alguna manera, ¿no? O darle un valor previo, digamos, maximizar esta probabilidad de alguna manera, ¿no? Lo que se hace normalmente es plantear un umbral, ¿no? Un límite de probabilidad. Y ese límite de probabilidad se lo denomina como 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa, que no es nada más que un criterio de confiabilidad, ¿no? Aquí aparece ese criterio de confianza o confiabilidad. Cuando nosotros vamos a establecer el límite L y el límite U, ¿no? Como límite inferior y límite superior, de tal manera que esta probabilidad esté contenida, ¿no? O sea exactamente igual a una probabilidad de 1 menos alfa. ¿No? Noten que lo que yo quiero es identificar estos límites, ¿no? L, U, y estar seguros que el parámetro se encuentre entre L y U, ¿no? Estar seguros que el parámetro se encuentre entre el límite inferior y el límite superior. Si yo quiero que eso sea 100% casi seguro, ¿no? Dado que es una probabilidad, lo ideal es que esto sea cada vez más cerca a 1, ¿no? Quiero que sea cada vez más un evento seguro. Por ser una probabilidad, entonces aparece este término de alfa como un criterio de que mientras más pequeño es el alfa, existe mayor seguridad de que el parámetro está contenido entre estos dos límites, ¿no? Mientras más pequeña sea alfa. A este término 1 menos alfa justamente se le va a conocer como un poco el criterio de confiabilidad, ¿no? Se le va a conocer como el criterio de confiabilidad. Y a L, ¿no? La forma que tenga L y la forma que tenga U, ¿no? Van a terminar siendo el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza para el parámetro, ¿no? Con un límite inferior L y con un límite superior U, ¿no? L por lower y U por upper, ¿no? Así de inferior y superior, ¿no ven? Entonces este es límite inferior, límite superior. Queremos que ese límite esté concentrado a un nivel de 1 menos alfa, ¿no? Esto lo podemos multiplicar por 100 y tenemos un porcentaje de confiabilidad, ¿no? Han debido escuchar a veces en las encuestas electorales, ¿no? Dicen, esta encuesta considera o tiene una confiabilidad del 95%, ¿no? Entonces, finalmente se está refiriendo a que este 1 menos alfa por 100 es igual al 95%, ¿no? L para nosotros es el límite inferior y U es para nosotros el límite superior. La interpretación de este intervalo de confianza, ¿no? La interpretación de este intervalo de confianza no necesariamente se refiere a una probabilidad estricta, ¿no? Este intervalo de confianza o los valores que obtengamos en L y en U no necesariamente son fijos, ¿no? Tanto este límite L como este U que nosotros encontramos van a ser variables aleatorias, ¿no? Que dependiendo justamente de la muestra seleccionada, por ahí tienen otros valores. Entonces, por ese hecho, no necesariamente en el fondo se está calculando una probabilidad explícita, ¿no? Sino que la interpretación de este intervalo de confianza es un tanto más relacionada al concepto de muchas muestras, ¿no? Posibles. No es un concepto estricto de probabilidad, sino está basado en un criterio de las muchas muestras posibles y los muchos intervalos de confianza que se pueden armar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Por eso acá se recalca, ¿no? La interpretación del intervalo de confianza
es que si se coleccionan muchas muestras aleatorias, ¿no? Si se coleccionan muchas muestras aleatorias, es decir, que nosotros sacamos muchas muestras aleatorias y calculamos su intervalo de confianza, un nivel de confiabilidad de este porcentaje, eh, imagínense que nosotros obtenemos intervalos de confianza de 1000 muestras diferentes, ¿no? De 1000 muestras diferentes. Este criterio de 1 menos alfa, ¿no? Lo único que nos va a garantizar, ¿no? Lo único que nos va a garantizar es que de esas 1000 muestras que nosotros repitamos, ¿no? Por ahí si este alfa es 0.05, que es el 5%, ¿no? Y eso equivaldría a que este es el 95%, ¿no? De esas 1000 muestras que nosotros hayamos generado, en el 95% de esas muestras, el parámetro va a estar exactamente contenido en el intervalo de confianza, ¿no? En el 95% de los casos. Y en un 5%, los intervalos de confianza armados no van a contener al parámetro de interés. Esa es la lectura correcta de un intervalo de confianza, ¿no? Que nuestras distribuciones muestrales, digamos, ¿no? A medida de que tenemos más distribuciones muestrales, en el nivel de confiabilidad que nosotros hayamos fijado es el nivel en el que el intervalo como tal contiene al parámetro, ¿no? Contiene al parámetro. Por lo mismo, ¿no? Cuando tenemos un intervalo de confianza, al 95%, nos dicen que existe un 95% de casi seguridad de que el intervalo, el parámetro está realmente en ese rango, ¿no? Y hay un 5% que es probable que no esté en ese rango, ¿no? En ese rango que nos dé el intervalo de confianza. Así que, de alguna manera, ¿no? Entonces, 100 por 1 menos alfa, digamos 95%, 99% de estos intervalos contendrán al verdadero valor del parámetro tita, ¿no? Los valores más comunes para alfa, por cierto, es 0.01, ¿no? Es 99%, 0.05, 95% y un alfa de 0.10, ¿no? Que sería un 90%. Esos son los valores más convencionales para calcular intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza al 95, al 99, bueno, al 90, al 95 y al 99% de confiabilidad. Esos son los intervalos de confianza más comúnmente usados. Ya, ahora, no existe necesariamente un criterio único bueno, no existe una fórmula eh, común, digamos, para los intervalos de confianza, para calcular un intervalo de confianza, pero dado lo que ya hemos aprendido en el tema 2 del teorema del límite central, esto del H cuadrado para la varianza, lo de la Fisher para el cociente de varianzas, ¿no? Dado esas distribuciones que hemos visto y los vínculos con las estimaciones, hay un proceso medio mecánico, ¿no? Para definir el límite inferior y el límite superior, ¿no? que justamente pasan por aceptar los supuestos que tienen por detrás el teorema del límite central, la H cuadrado con la varianza, la T de Student, la Fisher, ¿no? Tenemos que aceptar esos supuestos para construir intervalos de confianza paramétricos, digamos, ¿no? Con parámetros conocidos y con una estructura bastante usual, ¿no? Entonces, hay un criterio ahí medio mecánico, pero tenemos que estar conscientes que esto nace a partir de aceptar los supuestos que traen el teorema del límite central, la H cuadrado para la varianza, ¿no? Y todo esto. Ya, y bueno, igual, el intervalo de confianza también dependerá del parámetro que estemos nosotros interesados en estudiar, ¿no? Si nuestro parámetro es la varianza, entonces tendré que recurrir a las propiedades que yo tengo de la varianza y su conexión con la H cuadrado, por decir, ¿no? Si mi parámetro es la media, entonces ahí utilizaré el teorema del límite central, ¿no? Tal vez una T de Student. Si es la proporción, también puedo utilizar la T de Student o el teorema del límite central, ¿no? Depende mucho del parámetro que yo voy a estudiar, ¿ya? Depende mucho del parámetro que yo voy a estudiar. Ok.
Entonces, no sé si tienen comentarios, preguntas hasta esta parte. ¿Todo bien? Ya, creo que todo está bien. Sí. Ya. Continuaremos entonces. El primer caso es el intervalo de confianza para la media, ¿no? El intervalo de confianza para la media. eh, vamos a ver algunos casos que en la práctica no se utilizan, pero que son útiles repasarlos porque finalmente son como insumos previos a los intervalos más comunes, digamos, ¿no? Entonces, el primer caso es el intervalo de confianza para la media, ¿no? Nuestro objetivo es estimar la media poblacional. Ahora, una condición que se establece es, bueno, vamos a asumir que la varianza es conocida. Vamos a asumir que el sigma es conocido. Eso en la práctica no ocurre, ¿no? Eso en la práctica no ocurre. Por ahí uno puede hacer un supuesto, pues igual un supuesto fuerte, pero es nuevamente un tema más introductorio para entender el proceso de construir un intervalo de confianza. Más abajo van a ver que hay el caso para cuando la varianza es desconocida, ¿no? Tanto la media y la varianza es desconocida, entonces ya vamos a tener algunos elementos para resolver eso de una manera más sencilla. Ya. Mismo esquema, estamos en un escenario de estimaciones. Las estimaciones aparecen cuando hay muestras, ¿no? Entonces vamos a partir de que hay una variable de interés, una variable que queremos observar, ¿no? Sea X una variable aleatoria. Dice con media desconocida, ¿no? Por eso queremos también nosotros sacar la muestra y estimar la media con media desconocida, su media mu desconocida y varianza conocida, ¿no? Vamos a asumir que el sigma cuadrado se conoce, ¿no? Se sabe que es un número, es un valor constante, por lo tanto, ¿no? para este apartado al menos. Suponemos que tomamos una muestra aleatoria de n elementos, ¿no? Ya tenemos acá n variables aleatorias, por lo que hemos visto pueden ser estas ya independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? De tal manera que cada una de estas x, x1, x2 hasta xn, heredará, ¿no? Las características de esta variable x original, ¿no? Por este principio de idénticamente distribuidas. Entonces, para obtener el intervalo de confianza de la media, ¿no? A este nivel de confiabilidad, no un nivel de 100 por 1 menos alfa de confiabilidad, es importante tratar de describir la distribución de muestreo, ¿no? O la distribución muestral de la media, ¿no? Ese es un poco el camino, dado que mi objetivo es estimar la media poblacional, entonces acudiría a la media muestral, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia la media muestral, voy a agrandar esto para que se vea mejor la notación matemática. Ya. Aquí está, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es finalmente estimar la media poblacional, ¿no? Un camino para eso debería ser la media muestral, ¿no? La media muestral. Y por el teorema del límite central, que ya lo habíamos visto varias veces, sabemos que esta media muestral, ¿no? Sabemos que esta media muestral se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal, con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Esto por el teorema del límite central. El único requisito para hacer este supuesto es que el tamaño de muestra sea relativamente grande, ¿no? Sea mayor a 30, mayor a 20, ¿no? Un poco depende de la naturaleza de los datos, pero con un n mayor a 30 podemos nosotros asumir que la media muestral se distribuye como una normal con estos parámetros, ¿no? Entonces, esto es cierto, ¿no? Esto es completamente cierto. Entonces, como sabemos esto del capítulo 2, podemos estandarizar la media muestral y obtener una nueva variable aleatoria, ¿no? Podemos estandarizar y tener una nueva variable aleatoria. En un momento. Retomamos nuestro intervalo de confianza, para la media.
Y el camino para utilizar o para estimar el intervalo de confianza de la media es el teorema del límite central, ¿no? Nosotros por el capítulo 2 sabemos que la media muestral tiene esta forma, ¿no? La media muestral se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Eso lo sabemos por el teorema del límite central, siempre y cuando el tamaño de muestra sea mayor a 30. Si sobre esta variable nosotros la estandarizamos, ¿no? Si sobre esta variable nosotros la estandarizamos y creamos una nueva variable z, una z cualquiera, ¿no? Este es el proceso de estandarización, recordarán, es al estimador, en este caso, bueno, a la variable aleatoria x barra le restamos su media, mu, y le dividimos entre su desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Sigma sobre raíz cuadrada de n. Así hacemos que esta z se comporte exactamente como una normal, ¿no? Esta z se comporta exactamente como una normal estándar, ¿no? Con media 0 y varianza 1. ¿Por qué hacemos esta transformación? Porque la normal estándar tiene pues propiedades bien interesantes que nos pueden ayudar a construir el intervalo que nosotros queremos, ¿no? Como nosotros ya sabemos, ¿no? Como nosotros ya sabemos que z se comporta como una normal estándar, ¿no? Nosotros ya con esta z podemos empezar a plantear esta probabilidad, ¿no? que la poníamos al inicio como el camino para definir nuestro intervalo de confianza, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad, ¿no? de que esta z, que sabemos que se distribuye como una normal, entre L y U, ¿no? alcance una probabilidad de 1 menos alfa, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que esta z entre L y U alcance una probabilidad de 1 menos alfa? Ya, un supuesto, bueno, un argumento que es útil especificar, digamos, como un requisito para el intervalo de confianza, ¿no? Sería, por ejemplo, determinar que la distancia de L a Z, ¿no? de L a Z o de Z a U sea exactamente la misma distancia, ¿no? Eso sería interesante garantizar, digamos, ¿no? Esto se va a reflejar igual en términos del parámetro, ¿no? Porque nuestro objetivo es saber qué forma tiene esta L y qué forma tiene esta U, ¿no? ¿Qué forma tendrá esa L y qué forma tendrá esa U? Nosotros podríamos fácilmente, justamente, indicar, ¿no? que la distancia entre L y Z sea exactamente la misma distancia entre Z y U, ¿no? Es decir, que sea relativamente medio simétrica, digamos, ¿no? Que sean los dos lados un poco similares, ¿no? En términos de distancia al menos, ¿no? Entonces, para un intervalo de confianza LU, se debe asegurar que la precisión de los dados sea la misma. Es decir, la distancia del tita a L es igual a la distancia de U a tita, ¿no? Estas distancias de L a Z o de Z a U, en términos de distancia, pues, la idea es que sean exactamente las mismas. Ya, entonces con eso en mente, ¿no? Con eso en mente, ya que sabemos que Z es una normal estándar, esto vale 1 menos alfa, esto vale... Y bueno, y tenemos estos dos límites L y U. ¿Por qué hacemos esto? Es justamente para aprovechar las propiedades de una distribución normal, ¿no? ¿Qué acabamos de decir? Que lo que acabamos de decir es que nuestra variable Z, esta nuestra variable Z se distribuye como una normal con media 0 y varianza 1. ¿No? Es lo primero que tenemos que notar o que hemos encontrado, ¿no? Nuestra variable Z se distribuye como una normal entre 0 y 1. Lo segundo, ¿no? Lo segundo es que lo que nos interesa es calcular la probabilidad. Nos interesa calcular la probabilidad de que esta z que se distribuye como una normal, ¿no? Esta z que se distribuye como una normal, entre L y U tenga una probabilidad de 1 menos alfa, ¿no? Es lo que nos interesa ahora calcular. ¿Qué sabemos nosotros? Que z se distribuye como una normal estándar. Entonces trataremos de dibujar un poco la normal estándar. A ver si
si me sale, ya. Digamos que esta es nuestra distribución normal estándar. La normal estándar tiene una particularidad. Bueno, tiene varias en realidad, ¿no? Tiene varias. Entre las principales es que su centro, ¿no? Su centro exactamente está en cero, ¿no? En la media. Después sabemos, ¿no?, que a una desviación estándar existe el 68% de la probabilidad, a dos desviaciones estándar el 95% casi, y a tres está casi el 99% de la probabilidad, ¿no? Entonces, esta es nuestra distribución normal. ¿Qué significa esta probabilidad, no? La probabilidad que entre L y U, ¿no?, de esta distribución Z, se encuentre el 1 menos alfa por 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Alfa, mientras más pequeña, mejor, hemos dicho. Entonces, en términos gráficos, lo que yo quisiera, de alguna manera, es encontrar un límite, ¿no?, un límite L y un límite U, ¿no?, un límite inferior y un límite superior, de tal manera que en todo este espacio de acá, entre el L y el U, ¿no?, en todo este espacio entre el L y U, ¿no?, todo este espacio entre L y U, todo este espacio, es equivalente a 1 menos alfa, ¿no? Todo este espacio es equivalente a 1 menos alfa. Todo este espacio es equivalente a 1 menos alfa. Si tengo este escenario, ¿no? Si tengo este escenario, entonces, además estamos diciendo que al menos esta distancia, ¿no?, esta distancia de acá, esta distancia entre el L y el 0, ¿no?, entre el U y el 0 y entre el L y el 0, estas distancias son exactamente, en términos de distancias, digamos, ¿no?, son exactamente iguales, ¿no? Las distancias son iguales. Pregunta, ¿cuánto valdrá este pedazo, ¿no? Bueno, ¿cuánto valdrán estos dos pedazos, ¿no? Este pedazo de acá que se deja al lado izquierdo, ¿cuánto valdrá? Y este otro pedazo, ¿cuánto valdrá? ¿Qué dice? ¿Cuánto valen esos pedazos? A ver. Vayan pensando cuánto valdrá. ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? ¿Cuánto valen esos pedazos? ¿Alguien? Bien, Sí, sí, adelante. adelante. Nadie. Ahí está. Eh, ya. Adrián Alberto dice alfa, alfa. ¿Sí? A ver, este de acá, ¿cuánto valdrá? Este pedazo de acá. Y después este otro pedazo. ¿Qué dicen? Alfa medios, ¿no ven? Alfa medios. Este pedazo de acá seguramente valdrá alfa medios. Este pedazo de acá valdrá alfa medios. Este otro también valdrá alfa medios. Porque si yo sumo todos los pedazos, eso siempre me tiene que dar... ¿no? Eso siempre me tiene que dar 1, ¿no?
Alfa medios más alfa medios alfa, alfa más uno menos alfa, uno. ¿No? Eso siempre se tiene que cumplir, ¿no? En todos los casos. Ya. Preguntas de ustedes, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros damos un valor específico al alfa? ¿No? ¿Qué tal si nosotros damos un valor específico al alfa? ¿No? ¿Qué tal si nosotros decimos que alfa va a ser igual a ver, 0.04? ¿Qué tal si alfa vale 0.04? 0.04. ¿Qué tal si alfa vale 0.04? ¿Qué sabríamos a partir de eso? Que mi límite entre L y U vale ¿cuánto? 0.96, ¿no? Y estos otros dos pedazos valdrán pues, 0.02, ¿no? 0.02 y este también valdrá 0.02, ¿no? Si el alfa es 0.04, ¿no? Si el alfa es 0.04, esto será exactamente así. Preguntas si ustedes, en este caso, ¿no? Donde el alfa es igual a 0.04. Si ahora yo sé, ¿no? Esta es una normal estándar, por si acaso, ¿no? Esta es una normal estándar. Esta es una normal estándar, ¿no? Justamente esta es una normal estándar, donde está su respectivo eje ahí, ¿no? Y el eje eh, horizontal y todo lo demás, ¿no? Si nosotros sabemos que este pedazo de acá, ¿no? Que este pedazo de acá en una normal estándar vale 0.02, ¿no? Toda esta área de acá vale 0.02, ¿no? Toda esta área de acá vale 0.02. Con esa información, ¿será que ustedes saben cuál es el valor de L? ¿Será que me pueden decir cuál sería el valor de L? Si yo sé que esto vale 0.02. ¿Cuánto valdrá L? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos encontrar el valor de L si yo sé que exactamente esto vale 0.02? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dicen? Voy a aprovechar para mandarles. Les voy a mandar la tablita de la distribución normal. Y ustedes en base a eso me dicen cuánto puede valer cuánto valdrá la L, ¿no? Un momentito, voy a buscar mi tablita. ¿Qué dice? ¿Cuánto valdrá L?
Les he pasado por si acaso al correo, bueno, no al correo, al Telegram, la tabla de la distribución normal, ¿no? De la normal estándar. A ver si con esa tabla igual pueden mirar un poco de cuál será el valor. Si no, a ver, la voy a abrir acá. Un paralelo de estadística 1. Ahí tengo igual la tablita, la voy a abrir acá. Aquí está. No se olviden que esta tabla lo que nos devuelve es, ¿no? Dado algún punto, ¿no? Dado algún punto, ¿no? Dado algún punto Z, nos devuelve la acumulación en probabilidad, ¿no? Nos devuelve la acumulación en probabilidad dado algún punto. Normalmente nosotros encontrábamos, ¿no? Dado algún punto, la probabilidad asignada. Acá un poco el proceso es inverso, ¿no? Dada la probabilidad, ¿cuál será el punto? ¿No? ¿Cuál será el punto? A ver, les voy a dejar ahí la pantallita para que lo vean. ¿Cuál será el punto? A ver, les doy unos 5 minutos para que piensen de cómo obtenemos ese punto L. eh, y en base a eso avanzamos, ¿no? Si lo tienen antes, lo pueden poner en el chat, ¿no? Nuevamente, la pregunta es, si sé que esta probabilidad de una normal estándar vale 0.02, ¿cuánto valdrá L? ¿No? ¿Cuánto valdrá L? Y para eso deberíamos utilizar esta tablita, ¿no? Unos 5 minutos para que vayan pensando y cuando lo tengan lo ponen en el chat. Bueno, ya hay una persona, a ver, veremos qué dicen los demás.
tal? Por ahí Adrián dice menos 2,88. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? Un par de minutitos más y vemos. Ya. A ver, creo que no hay nadie más que Adrián. En las respuestas, Adrián, bueno, al final menos 2,05. ¿Qué dicen? ¿Alguien más confirma alguno de esos dos valores? En el fondo es utilizar nomás la información de la normal, un poco así como ingeniería inversa, ¿no ve? Noten que me está diciendo, ¿no? Si esto vale bueno, si esto vale 0,02 en probabilidad, ¿no? Si esto vale 0,02 en probabilidad, cuánto valdrá L, ¿no? Porque después nos tenemos que hacer la misma pregunta para U, ¿no? Si esto vale 0,02, ¿cuánto valdrá U, ¿no? Entonces, normalmente la tabla nosotros lo utilizamos para encontrar la probabilidad dado un punto, ¿no? La acumulación en probabilidad dado un punto. En este caso, lo que tendríamos que hacer es un poco un proceso inverso, ¿no? Acá están las probabilidades, ¿no? Buscar la probabilidad más cercana a 0,02 y encontrar el eje que marca esa probabilidad. Noten aquí hay un 0,01, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este valor de acá. Este de acá, lo que marca es que hasta el menos 2,31, hasta el menos 2,31, se acumula el 0,01 de probabilidad, ¿no? Yo estoy buscando el 0,02, ¿no? O el punto 02. Buscaremos el punto 02. Aquí están el 15, 16. Aquí está el punto 2, 28, 22, 217, 212, 207. Y bueno, el más cercano es este, ¿no? El valor más cercano es justamente el de acá, que está acá, ¿no? Y este valor es, ¿no? Dice hasta, se acumula un punto 0202 de probabilidad hasta el punto menos 2,5, ¿no? Menos 205, ¿no? Hasta el punto menos 205. Entonces, sí, ¿no? Como decía su compañero, hasta el punto menos 205 se acumula el 2% de probabilidad. Entonces acá yo ya podré decir, por si acaso, este punto de acá, dada que es una normal estándar, ¿no? Dada que es una normal estándar, este punto de acá, por si acaso esta L, equivale al menos 2,05. ¿No? Si utilizamos la tabla es el más cercano, ¿no? Si utilizamos la tabla es el más cercano. El menos 2,05. Usando el mismo criterio, la pregunta es, ¿cuál será el valor de U? ¿No? ¿Cuál será el valor de esta U de acá? ¿No? ¿Hasta qué punto se acumulará? Bueno, dada la tabla, ¿no? La tabla muestra la acumulación en probabilidad, por si acaso, ¿no? La acumulación en probabilidad. Perdón, la acumulación en probabilidad. Entonces, si yo sé que vale esto 0,02, hasta este punto en U,
hasta este punto en U, atrás de este punto en U, se está acumulando el 0.98 de probabilidad, ¿no? Hasta este punto en U se está acumulando el 0.98 hacia atrás, ¿no? Yo lo que debería hacer es, con la tabla que tengo, buscar hasta qué valor se acumula el 0.98 de probabilidad. Hasta qué valor se acumula el 0.98 de probabilidad. Vuelvo a mi tabla, ¿no? Estoy ahora en los positivos. Hasta aquí se acumula el 50% o el 0.5 de probabilidad. Busco el 0.98, el valor más cercano al 0.98. Me parece que es este, ¿no? Estoy a 2 unidades, por ejemplo, en 0.9798. Aquí estoy a 3 unidades, pero este parece el más cercano, 0.9798. Y noten que este valor de acá, ¿no? 0.9798, es igual a 2.05, ¿no? 2.05. Que tiene total sentido, ¿no? Tiene total sentido, ya que la distribución normal es pues simétrica, ¿no? La normal estándar es una distribución simétrica. Entonces, ¿no? La distancia de L a 0 debería ser la misma y la distancia de 0 a U debería ser la misma. Por lo tanto, este punto es igual a 205, ¿no? Solo que este es el negativo y este es el positivo. Por lo tanto, ¿no? Si alfa valiera 0.04, esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que z se encuentre entre L y U es igual a 1 menos alfa. En este caso, esto de acá se convertiría más o menos en algo así, ¿no? Sería la probabilidad, ¿no? De menos 2.04, perdón, menos 2.05. Esta sería como la probabilidad de menos 2.05 menor que z menor a 2.05. Eso es exactamente igual a 0.96, ¿no? En este caso, en ese ejercicio en particular, con un alfa igual a 0.04, tendría esta probabilidad, ¿no? He definido esto, ¿no? Menos 0.05 a 2.05 se encuentra el 0.96 de probabilidad. Ya tengo identificado estos límites, ¿no? Y eso es lo bueno de la normal estándar y del teorema de límite central, que nos va a ayudar la normal a encontrar estos límites, ¿no? Esto para cualquier alfa en particular, para cualquier alfa, ¿no? Finalmente, este punto de acá, ¿no? Este punto de L, este punto que está acá en L, nosotros lo podríamos interpretar como el punto, ¿no? Este es el punto negativo en Z, en los Zetas, que acumula alfa medios de probabilidad, ¿no? Este es el punto en Z que acumula alfa medios en probabilidad, ¿no? Este punto de acá, ¿no? Y este punto es igual, ¿no? El Z que acumula el Z menos alfa medios, ¿no? Entonces, estos puntos finalmente son esos, ¿no? Este de acá será el punto en Z, ¿no? En este caso este es positivo. Este será el punto en Z que acumula el 1 menos alfa medios de probabilidad, ¿no? Alfa medios de probabilidad. Este va a ser como el 205, ¿no? Aquí podría utilizar exactamente la misma notación, ¿no? Aquí podría utilizar exactamente la misma notación. Aquí lo mejor sería acá en este punto. Finalmente, el z de 1 menos alfa medios es, para alfa 0,4 es 205. Entonces aquí debería ser exactamente el mismo. Z de 1 menos alfa medios, ¿no? Porque es exactamente el mismo valor, solo que este tiene un negativo por delante. Entonces, tanto el L y el U pueden ser los puntos Z que acumulan 1 menos alfa medios, ¿no? Negativo para el lado izquierdo, ¿no? Y positivo para el otro lado. Ya tengo un criterio interesante, ¿no? Ya tengo un criterio interesante para esto. Y justamente eso es lo que necesitamos para armar nuestros intervalos de confianza, ¿no? Para intervalos de confianza. Entonces, como que el siguiente paso debería ser, lo voy a reescribir esto en términos de lo que acabamos de decir, ¿no? Quisiera calcular la probabilidad del punto menos z
1 menos alfa medios menor al z, ¿no? Que es la variable aleatoria, menor al z de 1 menos alfa medios. Todo esto es igual a 1 menos alfa, ¿no? A esto llegamos, ¿no? Si es que empezamos a considerar las propiedades de la distribución normal estándar, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿No? No se olviden que mi objetivo es tener un intervalo de confianza de la media, ¿no? ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Es bastante sencillo, es recordar que z no es nada más que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Por el proceso de estandarización, ¿no? Por el proceso de estandarización tengo exactamente eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar el z, ¿no? Y poner x menos mu sigma raíz cuadrada de n en lugar de este z. Y despejar el mu, que es el que me interesa, ¿no? Despejar el mu, que es el que me interesa. Y eso es lo que se hace en realidad para armar el intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Vamos a volver a los apuntes, ¿no? Lo que les iba comentando, aquí simplemente hay un gráfico que ilustra lo que nosotros decíamos, ¿no? Finalmente nuestro interés es encontrar la acumulación hasta un determinado punto, ¿no? De una normal. Dependiendo el valor que ustedes quieran acá, ¿no? Ese z de 1 menos alfa medios va a variar, ¿no? Los valores más comunes habíamos dicho que es un alfa de 0.01, 0.05 y 0.10, ¿no? Con un alfa de 0.05, por ejemplo, ¿no? Con un alfa de 0.05 tendríamos esta relación, digamos, ¿no? Queremos encontrar el límite L y U que satisfaga esto, ¿no? Pero ya, llegando a nuestra relación, digamos, ¿no? A nuestra relación, nosotros tendríamos que calcular esta probabilidad en el fondo, ¿no? La probabilidad de que z, la variable aleatoria, que es una normal estándar, se encuentre entre estos dos límites que habíamos definido, ¿no? El menos z esta a veces depende mucho de la tabla que estén utilizando, ¿no? En este caso, en el libro guía, utiliza el alfa medios, ¿no? Para acumular alfa medios o 1 menos alfa medios, pensemos que son equivalentes, ¿no? Finalmente, porque igual nos están devolviendo un área, ¿no? Por delante o por detrás del alfa medios, ¿no? Pensemos que lo que yo ya tengo es esta relación, ¿no? La probabilidad de que z se encuentre en menos z de alfa medios y z de alfa medios. Despejo z, ¿no? Dada la transformación que habíamos hecho, z no era nada más que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz cuadrada de n. Los límites que hemos encontrado de la normal estándar permanecen. Este 1 menos alfa igual no hay mucho más que hacer. De aquí, ¿quién me interesa? ¿No? Dado que yo quiero encontrar, mi objetivo es este, ¿no? Encontrar un límite superior e inferior para el parámetro de interés. El parámetro de interés ahora es la media, ¿no? Es la media. Entonces, de esta desigualdad de acá, despejaré mu, ¿no? Despejaré mu. El denominador pasa a multiplicar a todos, es positivo, así que no afecta a la desigualdad, ¿no? Sigma es positiva, la raíz cuadrada de n siempre es positiva porque la muestra siempre es positiva, así que no pasa nada con la desigualdad. Bueno, después el x barra lo puedo pasar también a los otros lados, ¿no? Invertir las desigualdades para que el menos del mu desaparezca y tendríamos un resultado finalmente de este estilo, ¿no? La probabilidad de que el parámetro, ¿no? La probabilidad de que el parámetro se encuentre entre este límite y este otro límite es igual a 1 menos alfa. ¿Qué es lo interesante de esta relación? Que toda la información que esté en este límite, inferior o superior, yo lo puedo construir fácilmente con la información disponible. Por lo tanto, ya tendría identificado el límite superior y el límite inferior, ¿no? Ya tendría identificado el límite superior y el límite inferior. X barra es la estimación de la media, ¿no? Es la estimación de la media.
Si me dan un alfa determinado, ¿no? Si me dan un alfa determinado, yo ya puedo tener calculado el valor del z, ¿no? Para un alfa de 0.04, ya sabemos que este z valdrá 2.05 o 2.05, ¿no? Si nos dicen que el alfa es igual a 0.04. Este intervalo es cuando la varianza es conocida, ¿no? En algún momento en el ejercicio nos dirán la varianza es igual a tal valor, entonces tendremos la forma de la varianza. Y bueno, n es el tamaño de la muestra, que normalmente igual es conocido porque estamos trabajando con una muestra. Por lo tanto, este ya es un límite que se puede construir, ¿no? Noten que en el fondo, ¿no? el intervalo que hemos construido tiene un punto de arranque, ¿no? Que en ambos casos es la media, ¿no? El punto central es la media, ¿no? Por eso la idea de que nuestro grafiquito de acá, digamos, ¿no? Nuestro punto central es como la media, ¿no? Imagínense que es el punto central. Y después me desplazo a la izquierda y a la derecha respecto a ambos límites, y me desplazo en ciertas unidades. Me desplazo a la izquierda, me desplazo a la derecha, ¿no? Me desplazo a la izquierda, me desplazo a la derecha. Y la distancia de desplazamiento tanto a la izquierda como a la derecha es exactamente la misma. Z alfa medio, sigma raíz cuadrada de n. Z alfa medio, sigma raíz cuadrada de n. Esto de acá, ¿no? El sigma raíz cuadrada de n, si recuerdan, no era nada más que la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿no? Este era el error estándar para nosotros, ¿no? Este era el error estándar. Y este es el error estándar también. Y este z de alfa medios finalmente es un elemento que siempre es positivo. Siempre es positivo. Por lo tanto, esta distancia, ¿no? Esta distancia que va a marcar un poco la amplitud del intervalo de confianza, ¿no? Esta distancia que va a marcar la amplitud del intervalo de confianza. Para empezar, ¿no? Mientras alfa sea más pequeña, ¿no? Mientras alfa sea más pequeña, z va a ser más grande, ¿no? Siempre, si mientras alfa sea más pequeña, esta z va a ser más grande. Por lo tanto, la distancia se va un poco a prolongar, ¿no? Mientras alfa sea más grande, ¿no? Y eso lo podemos ver en nuestra tablita de la normal, ¿no? Para el eje de acá, digamos, ¿no? Mientras la probabilidad sea más pequeña, ¿no? Mientras el alfa sea más pequeño, entonces el valor de ese z va a ser mucho más grande, va a ser 3.3, 3.4, ¿no? 3.42, 3.49, ¿no? Empieza un poco a alejarse. Si el alfa fuera más grande, digamos, un alfa medio es igual a, no sé, a 0.29, 81, el valor del z es de 0.05. Es una distancia más corta, la tiende a achicar. Entonces, el efecto del alfa en nuestro intervalo de confianza es que mientras el alfa sea más pequeño, el intervalo de confianza va a crecer, y mientras el alfa sea más grande, el intervalo de confianza va a ser más pequeño, ¿no? Eso implica, ¿no? En términos de confiabilidad, ¿no? El alfa mide un poco, está asociada con la confiabilidad, ¿no? Si el alfa es más pequeño, significa que hay más confiabilidad. Mayor confiabilidad, intervalos de confianza más amplios, ¿no? Mayor confiabilidad, intervalos de confianza más amplios, y es razonable, ¿no? Porque nos dice, bueno, ¿quieres tener más certeza? Te tengo que dar un intervalo más grande para darte la seguridad de que el parámetro pues está ahí, ¿no? Mientras si el alfa es más grande, significa menos confiabilidad, y menos confiabilidad significa intervalos más pequeños, ¿no? Te voy a dar un intervalo de confianza más pequeño, pero por si acaso no es tan confiable, digamos, ¿no? Más pequeño, pero no tan confiable. Entonces tiene esa relación con la amplitud del intervalo. Y bueno, obviamente, ¿no? Si la variación de los datos, que viene acompañada por sigma, que finalmente es la variación de los datos, ¿no? Si la variación de los datos es grande, hay mucha dispersión en los datos originales, mi intervalo de confianza igual va a ser grande.
si la variación de los datos es muy pequeña, digamos que sigma tiende a cero, el intervalo de confianza igual va a ser muy pequeño. Entonces igual la varianza juega un rol importante en el comportamiento del intervalo de confianza. Finalmente n, ¿no? N en esta ecuación tiene un efecto de reducción dado que está en el denominador, ¿no? Varianzas grandes las va a dividir finalmente, ¿no? En la raíz cuadrada de n, ¿no? Mientras el denominador sea más grande, entonces un poco el impacto que tenga el numerador va a disminuir, ¿no? Porque finalmente lo va a terminar partiendo el denominador. Así que a mayor tamaños de muestra, también en intervalo de confianza, se va a reducir, ¿no? Se va a achicar, ¿no? Entonces, si no queremos perder confiabilidad, ¿no? Queremos mantener la misma confiabilidad, ¿no? El mismo alfa, nuestra manera de tener intervalos de confianza más precisos, mejores, más pequeños, es aumentando el tamaño de muestra. ¿No? Es un poco el mensaje. Porque la variación de los datos no controlamos, porque los datos se comportan como una variable aleatoria y tienen su propia manera de generarse o de comportarse, ¿no? El sigma no controlamos. Lo único que controlamos de estas tres eventualmente es la confiabilidad y el tamaño de muestra. La confiabilidad, si queremos fijarla, entonces, y queremos mejorar nuestros intervalos, tenemos que incrementar el tamaño de muestra, ¿no? Estas son como reglas que existen, o bueno, recomendaciones que existen alrededor de esto, ¿no? Ya. Después, a ver, algunas pautas, ¿no? 1 menos alfa es conocido como el nivel de confiabilidad, ¿no? 1 menos alfa multiplicado por 100 es el nivel de confiabilidad. Alfa, el alfa solita, ¿no? El alfa suelta, se conoce como significancia, ¿no? O como nivel de significancia, ¿no? Alfa es conocida como significancia y 1 menos alfa como la confiabilidad, ¿no? 1 menos alfa como la confiabilidad. Después tenemos algunos valores de los más comunes para el alfa, ¿no? Ya habíamos dicho eso, los valores más usuales del alfa son 0.01, 0.05 y 0.1. ¿Cuándo se utilizan cuáles? ¿No? ¿Cuándo se utilizan cuáles? Depende mucho del campo en el que uno trabaje, ¿no? Para las ciencias sociales, económicas, ¿no? Un 0.05 es de lo más convencional, ¿no? Es de lo más convencional, un 0.05. Ya para estudios vinculados a temas de salud, ¿no? Aspectos que están fuertemente relacionados a, ¿no? Si quieren, a probar medicamentos respecto a la salud de las personas, ¿no? Que es el campo de la salud, el valor normalmente es más bajo, ¿no? Es el 0.01 o incluso mucho más bajo, ¿no? Porque ese nivel de significancia, en el fondo, es como una medida de error, ¿no? ¿En qué porcentaje de los intervalos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los intervalos no va a contener el parámetro? ¿No? Eso me está diciendo, ¿no? En una generación sucesiva de intervalos, ¿qué porcentaje de esos intervalos no va a tener el parámetro original? ¿No? Y en este caso es el 0.01, ¿no? Eso en términos de salud muchas veces se convierte en una especie de estimación de fracaso, digamos, de un tratamiento, ¿no? ¿No? En un 1% de las personas el tal tratamiento no va a funcionar, por decir, ¿no? O probablemente no tenga ningún efecto. Si eso lo vemos en términos de personas, son 100 de una o 10 de 1000, ¿no? Entonces, si es un tema muy delicado relacionado a muertes, ¿no? Ese 1% puede ser una tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, por eso en la salud normalmente incluso son valores mucho más bajos, ¿no? Para verificar que realmente el intervalo con el que se esté trabajando sea pues significativo, ¿no?
Este alfa lo vamos a volver a ver con mucha más intensidad y con otro nombre incluso en el capítulo 4, cuando veamos pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis en el fondo son como un proceso muy similar al de intervalos de confianza, pero se utilizan en realidad para una prueba de hipótesis, vamos a seguir utilizando casi las mismas ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Como este mismo cálculo. Solo que un poco el procedimiento es distinto porque lo que se busca es hacer una prueba, ¿no? Una prueba de hipótesis, hacer un testeo. Así que vamos a volver a ver el alfa en las pruebas de hipótesis. Ya. Los valores más usuales que hemos dicho era 0.01, 0.05, 0.1. Para un alfa de 0,1, ¿no? Para un alfa de 0,1, el valor alfa medios es de 1,64. Eso es fácil. Eso es fácil comprobar, ¿no? Eso es fácil comprobar en esta tabla, ¿no? Dice que cuando acumulamos el 10%, el valor es cercano al 1,64. En nuestra tabla podemos buscar el 0,1, el 0. Bueno, no tenemos que buscar el 0,1, tenemos que buscar si el alfa es 0,1, tenemos que buscar el alfa medios, ¿no? El alfa medios es 0,1 dividido entre 2, 0.05. Buscamos el 0.05. Aquí está el más cercano, ¿no? 0.0505, ¿no? 1.64, ¿no? 1.64, ¿no? Para ese valor. O veamos el negativo pensando que igual, finalmente aquí está el negativo y el positivo, ¿no? Me interesa más por un momento el valor como tal, ¿no? 1.64. A un alfa de 0.05, el alfa medios es igual a 0.025. Si buscamos el 0.025, 0.025, aquí está, ¿no? Justo, 0.025, el valor es 1.96, ¿no? 1.96. Estos son valores fáciles de comprobar, ¿no? Y finalmente, si nuestro alfa es igual de 0.01, que es el más pequeño, ¿no? de los recomendados, el alfa medios es 0.005. Y el valor en tablas dice que es 2.58. Buscaremos el valor en tablas y veremos si es 0.05. 2.58, aquí está el 2.5 y el 2.58 está acá, ¿no? Está bien, ¿no? 0.005, ¿no? Falta un puntito, pero está, ¿no? Es el más cercano al 0.005, ¿no? Esos son los valores más comunes y como ven en la tabla se encuentra de una manera muy, muy sencilla. Ya. Un ejercicio, ¿no? Un ejercicio para esta parte. Ahí está, ¿no? A ver, para ustedes, con toda la información que está acá, se sabe que la vida en horas, ¿no? Se sabe que la vida en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye aproximadamente normal, ¿no? Además es normal, dice, ¿no? Con sigma igual a 25. Ya nos dan el sigma, ¿no? Una muestra aleatoria de 20 bombillas, ¿no? Se ha sacado una muestra aleatoria de 20 bombillas, vamos a asumir que es normal, vamos a utilizar el teorema del límite central, por lo tanto, ¿no? Es una muestra aleatoria de 20 bombillas, tiene una vida media de 1014 horas, ¿no? Ya nos están dando la media muestral, 1014 horas. ¿No? El ejercicio es encontrar los intervalos de confianza para el 90, el 95 y el 99% de confiabilidad. 90, 95 y 99% de confiabilidad. En este punto van a ver que casi es bien mecánico todo, porque una vez que tenemos la idea del intervalo que nos piden, ¿no? Es para la media, claramente, es lo que estamos viendo ahora.
nos dan los valores de significancia, 90, 95, 99, que ya sabemos los valores de sus zetas, 1.64, 1.96, 2.58. Nos dan el sigma, ya tengo el valor de sigma, ¿no? Que es 25. Y nos dan el n, que es 20, ¿no? Es 20. Lo único que tendría que hacer, ¿no? Ahora con esta información es reemplazar, ¿no? Y encontrar el límite inferior y superior cuando z valga, ¿no? Cuando el nivel sea igual al 10%, al 5% y al 1%. Lo único que tendría que hacer es reemplazar, ¿no? Lo único que tendría que hacer es reemplazar. ¿No? Aquí, a ver, esto es un ejercicio bien sencillo, ¿no? Reemplazo la media, vale 1014, 1014. Z de alfa medios al 90%, ¿no? Al 90% vale 1.64, 1.64, 1.64. Sigma vale 25. 25 raíz cuadrada de n raíz cuadrada de 20. Lo mismo al otro lado, ¿no? Es como un espejo finalmente, solo que es negativo o positivo. Reemplazo y ya tengo el límite inferior y superior para la media, ¿no? De esta duración de estas bombillas eléctricas, ¿no? De la vida en horas de estas bombillas eléctricas. Al 90% yo puedo asegurar que las bombillas van a durar entre 1004 y 1023 horas. Al 90% puedo asegurar que eso va a suceder, ¿no? Es lo que dice este ejercicio, ¿no? Al 95% básicamente es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es el valor del Z. El Z al 95% vale 1.96. 1.96, 1.96. Opero y tengo intervalo de límite inferior, límite superior. El promedio, ¿no? Bueno, el promedio de duración se encuentra, el verdadero valor se encontrará entre 1003 y 1024 horas, ¿no? 1003 y 1024 horas. Noten que, dado que la confiabilidad ha subido, ¿no? Mayor confiabilidad también implica intervalos de confianza más largos, ¿no? Más amplios, ¿no? Con menor confiabilidad al 90 era 1004, 1023. Le he subido, ha bajado a 1003, 1024. Si bien es cierto, el efecto es casi de una hora, no parecería mucho, pero en términos de precisión, ¿no? El 95 está ampliando, ¿no? el intervalo de confianza. Mientras que al 99% de confiabilidad, ¿no? Es así, un evento casi seguro al 99%, ¿no? Puedo asegurarte que las bombillas van a durar entre 999.58 horas, ¿no? Y 1028.42 horas, ¿no? Al 99% eso es lo que pasaría, ¿no? Al 99% es lo que pasaría. Entonces, en este ejercicio uno puede ver, dado el ejemplo, dado el enunciado, el estimador puntual es este, ¿no? Te dice, la muestra estima que los focos duran 1014 horas. ¿No? El estimador puntual te dice eso. Los focos van a durar 1014 horas. Mientras el estimador por intervalo de confianza es un poco más, te da más información, ¿no? Te dice, bueno, con cierto nivel de confiabilidad, si bien es cierto, la estimación puntual te dice que va a durar 1014 horas, ¿no? Al 95% yo te puedo asegurar, digamos, a un 95% de confiabilidad, que en realidad esos focos, ¿no? Van a durar entre 1003 y, bueno, un foco va a durar entre 1003 horas y 1024 horas. ¿No? Ya tengo un rango, digamos, de posibles fallas, ¿no? Entre 1003 y 1024, entre 1003 y 1024. ¿Dónde se usan los intervalos de confianza? Tienen hartos usos, ¿no? Tienen hartos usos. Algunos para hacer reportes, ¿no? de procesos de inferencia, como en estos casos, ¿no? Hacer reportes de encuestas, como han visto en las elecciones, ¿no? Dice 95% de confiabilidad nuestra encuesta, así que nos dan algún resultado. Tal vez uno de los usos más interesantes y más frecuentes también es en el control de calidad, ¿no? Es en el control de calidad. ¿No? Normalmente no sé, los equipos, ¿no? Los equipos industriales, ¿no? que hacen así trabajos o procesos
continuos, ¿no? Imagínense una embotelladora, ¿no? O si no, no sé, una ensambladora de algo. En el mismo campo de la salud, digamos, ¿no? Es como cuando llegan personas enfermas a un hospital, ¿no? Entonces estos procesos, a partir un poco de la experiencia o de la evidencia histórica, es decir, de la acumulación de datos hasta cierto punto, ¿no? Uno podría pensar que, no, imaginemos en una máquina ensambladora de algo, digamos, ¿no? Eh, Ninguna máquina es completamente perfecta, ¿no? Siempre a medida que el tiempo pasa tiende a tener fallas, ¿no? Tal vez en, ¿no? Una tasa, por decir, si estuviéramos hablando de este 95%, ¿no? Sé que la mayoría, ¿no? De las, o en el llenado, digamos, en el llenado eh, de líquidos en una embotelladora de refrescos, digamos, ¿no? Cuando llenas el refresco en una botella, ¿no? Igual, no necesariamente es un proceso exacto, ¿no? No es que los 2 litros son exactamente 2 litros, por decir, en una botella, ¿no? Entonces, a veces por el proceso industrial ellos tienen, ¿no? Una franja de confianza y dicen, bueno, al 95% sé que mi máquina, por decir, eh, llena entre 1003, ¿no? Y entre 1024 mililitros, digamos, ¿no? Casi 1,3 litro, punto 24, ¿no? Es lo que va a llenar la máquina en la botella, ¿no? En el 95% de los casos eso siempre va a suceder, dice, ¿no? Y cuando uno detecta que, no sé, normalmente se toma muestras, digamos, ¿no? Por día voy a analizar 10 botellas, ¿no? Y en esas 10 botellas uno esperaría, digamos, o va a analizar 20 botellas por día. En esas 20 botellas por día esperaría uno encontrar una falla en una de las 20, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de al 95% de confiabilidad, uno esperaría encontrar una falla en una de las 20 botellas, ¿no? Pero ¿qué tal si un día encuentra una falla en 4 de las 20 botellas? ¿No? El intervalo de confianza dice, el llenado de botella siempre está entre 1003 y 1024, digamos, ¿no? Entre, no sé, 1,3 litros, 1,24 litros, ¿no? Si por alguna razón más botellas de las que deberían estar apareciendo como dañadas, ¿no? Por un proceso de falla, digamos, de la máquina, ¿no? Uno espera que fallen 1 en 20, pero aparecen 4 de 20, significa que la máquina está fallando en algo, ¿no? Como son procesos continuos que normalmente no tienen una revisión constante, ¿no? Estas muestras ayudan a identificar esas fallas, ¿no? Y a corregir esos problemas, ¿no? Entonces, en las prácticas de control de calidad, ¿no? Se ven muchos de estos intervalos de confianza como franjas de control, ¿no? En esos procesos industriales, ¿no? Ya, entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Nadie. Licenciado, Sí, cuando ahí se indica, digamos, hay otro ejercicio que también pide un 90% de confiabilidad. ¿Es fijo el valor 1,64? sí, sí, sí. Normalmente pues, estos valores son convencionales, ¿no? Es 1,64, 1,96, 2,58. Son los más comunes, ¿no? Son los más comunes. Ahora, sí, es fijo, ¿no? Con cualquier ejercicio que esté relacionado a la media, porque estamos trabajando con media, ¿no? Y además, ahora, por ejemplo, este 1,64 voy a utilizarlo siempre y cuando yo detecte que estoy en un problema vinculado al intervalo de confianza de interés, digamos. Este es un intervalo de confianza para la media, asumiendo varianza conocida, ¿no? Y además asumiendo que podemos utilizar el teorema del límite central. El teorema del límite central nos da oportunidad de utilizar la normal, ¿no? Entonces, en esos escenarios, yo puedo utilizar la normal cuando el n es mayor a 20, mayor a 30, ¿no? Eh, entonces, en esos casos, estos z siempre va a ser 90, por decir, ¿no? 90, perdón, siempre va a ser 1,64. Van a ver qué pasa cuando la varianza no es conocida, o si no, el tamaño de muestra es más pequeño. Si el tamaño de muestra es más pequeño que 20, ya no puedo utilizar la normal. Ahí voy a tener que utilizar la t-de-student.
y la TD Student al 90% de confiabilidad va a tener otro valor, ¿no? Va a tener otro valor que va a depender de sus grados de libertad, ¿no? Entonces, esto siempre es casi, si la muestra es grande, ¿no? Mayor a 20, mayor a 30, y estamos hablando de medias, proporciones, diferencia de proporciones o diferencia de medias, este valor es básicamente el mismo, el 1,64. Ya los otros casos son un poco más particulares. Otra pregunta, licenciado. Sí, Por sí. ejemplo, cuando usted dice los valores de alfa más usuales, ¿cómo se determina para qué área es ese valor de alfa? Sí, en realidad es como, son valores que se han usado ya como que hace mucho tiempo, ¿no? Y son los más frecuentes que uno encuentra en los reportes, por ejemplo, ¿no? En casi todos los documentos o en todos los documentos científicos, revistas, digamos, de términos económicos, ¿no? Cuando hacen sus modelos econométricos, ¿no? Sus modelos de inferencia, casi todos utilizan un alfa de 0,5, ¿no? Porque es como comúnmente aceptable, digamos, ¿no? El 0,1 se utilizaba hasta hace antes, pero no hay muchas áreas que utilicen el 0,1, ¿no? Yo lo he visto más en aplicaciones así muy didácticas de enseñanza, o si no, cuando es como un valor muy referencial también el 0,1, ¿no? Pero el 0,5 es el más común en las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales y económicas, el valor más común, ¿no? Y valores de 0,01 o menores se utilizan más en las ciencias exactas, como, bueno, en ciencias de la salud, ¿no? O ciencias naturales, digamos, ¿no? En biología, por ejemplo, que tienen hartos datos, tienden un poco a utilizar igual un alfa de 0,1, ¿no? Pero sí, es más como una especie de tradición, digamos, ¿no? Es lo más común que se reporta, entonces son los valores más frecuentes, ¿no? Ahora, eso no quita que se pueden utilizar otros, digamos, ¿no? Cuando se habla cuando vayamos a ver las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis, estas son finalmente medidas de error, ¿no? Es cuánto me voy a equivocar al tomar una decisión. Entonces, igual, esos son valores que se utilizan normalmente para evaluar ese nivel de error que estoy dispuesto a aceptar, digamos, ¿no? Es como una versión a ciertos grados de error, ¿no? Pero sí, es más una tradición en ciertas áreas que se han vuelto más comunes esos valores. Ya, súper. No sé si hay más consultas, preguntas. Ok, ya. A ver, de intervalos de confianza van a ver, es un proceso medio mecánico, ¿no? Lo único que hay que hacer en el fondo es construir ¿no? Asociarlo a nuestra distribución de interés, ¿no? Como en la media es la normal estándar. Y este proceso, ¿no? De poner el punto Z, ¿no? En nuestra distribución y despejar, ¿no? Se va a volver bien mecánico, ¿no? Para todos los demás casos, ¿no? Tanto para los otros intervalos de confianza que veamos, ¿no? Así que las siguientes clases van a tener un poco ese estilo, ¿no? Es un poco más mecánico y en el fondo lo que nos va a interesar más es llegar a esta forma, ¿no? Llegar a la forma del intervalo de confianza. Y hay otras características que se pueden obtener, ¿no? Simplemente ya para ir cerrando la clase, estos dos límites que hemos encontrado, ¿no? Límite inferior y límite superior, finalmente tienen una misma distancia de alejamiento a un punto de referencia, que en este caso es el X barra, ¿no? La media muestral. Esta distancia de referencia, ¿no? Esta distancia de referencia que es pues, la misma, ¿no? Z alfa medios sigma raíz cuadrada de n, esa distancia de referencia normalmente se la conoce como el margen de error, ¿no? Es el margen de error, ¿no? Este producto del Z alfa medios por sigma raíz cuadrada de n tiene ese nombrecito, ¿no? De margen de error. Así que ese margen de error lo han debido escuchar alguna vez cuando algún estudio se publica. Normalmente en las encuestas electorales dicen, ¿no? Nivel de confianza del 95% con un margen de error del 2%, ¿no? Entonces, ese margen de error se refiere a esto, ¿no? Al grado de alejamiento, ¿no? Del intervalo a la predicción puntual. Es un poco esa idea, ¿no?
¿Cuánto se va a alejar? ¿Para qué sirve el margen de error? Bueno, sirve justamente para algo que muchas veces ya nos han dado en el ejercicio, pero que nunca hemos sabido de dónde viene, que es calcular el tamaño de muestra, ¿no? Que es algo que vamos a ver en la siguiente clase, cómo calcular un tamaño de muestra y qué relación tiene este tamaño de muestra con el estimador que se esté estudiando, ¿no? Porque lo bueno de esto de acá es que es un margen de error, que es una medida básicamente de cuánto estamos dispuestos a equivocarnos en nuestra estimación. Y noten que eventualmente estos tres valores, o sea, yo puedo definir el margen de error, ¿no? Yo quiero equivocarme en un 10%, en un 5%. Entonces yo podría tener un valor fijo para esto. Y además tengo un valor fijo del Z y puedo tener un valor del sigma, ¿no? De algún estudio pasado, o de la muestra que yo recolecte, o de una piloto que yo haga, y a partir de eso yo podría despejar de esa ecuación la n, ¿no? Entonces, un poco viene de ese lado el cálculo del tamaño, o definir la fórmula de un tamaño de muestra. Es algo que vamos a ver la siguiente clase, pero justamente quería que tengan en mente eso, ¿no? De que, por si acaso, la multiplicación de estos dos términos es denominada el margen de error, ¿no? Ok, entonces terminamos acá y nos vemos el día lunes, ¿ya? El lunes, por si acaso, les voy a devolver sus notas, así que yo creo que al final de la clase les voy a compartir un enlace donde van a tener y ahí pueden ir revisando, ¿no? Para cualquier cosa, el miércoles me hagan alguna consulta o directamente al Classroom también. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos el día lunes. Nos vemos, chau chau. Hasta luego, Lick. Chao, chao.